Ahora vamos a ver la disyunción. Es lo que nosotros ponemos como esta especie de V grande y equivaldría a lo que fonetizamos como un O. En la disyunción se obliga a que por lo menos uno de los términos sea verdad. No sabemos cuál, así que al no poder poner una falsedad en una línea dentro de un problema de lógica, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poder hacer cosas con una disyunción. En este caso tenemos la parte fácil, que sería la introducción de la disyunción. En este caso podríamos ponerla también como una especie de ID, introducción de la disyunción, o como preferimos llamarlo nosotros, que sería adición. En este caso, si tenemos el caso de que en una línea de un problema como dato aparece una de las letras, en otra tenemos otra, lo que tendremos en línea de ese problema siempre serán verdades. Cualquiera de esas verdades nosotros podemos utilizarla como elemento para crear una disyunción, y no necesariamente utilizando solamente estas reglas, estos datos. Por ejemplo, A o C no sería algo que nosotros tuviésemos que nombrar como un dato traído de una línea del problema para generar la unión de estos dos, sino que simplemente podemos justificar que hemos hecho una adición, lo cual sería una especie de invento, en este caso, sobre lo que tenemos en la línea 1. La línea 1 es un dato verdadero al cual en la línea 4 nosotros le hemos hecho la adición de un OC. Ese C sería el segundo término sobre la verdad que tenemos en la línea 1. Esto, al poder ser tan libre, nos lleva a poder poner, por ejemplo, datos que no existen en el problema, como por ejemplo A o T. T no es un dato que aparezca en las líneas que tienen este guión, que son las líneas que indican datos. No aparece en ninguna otra parte del problema. Sin embargo, podemos permitirnos el hacer una adición sobre algo que ya sabemos que es verdad. La línea continúa siendo verdadera y correcta porque al menos uno de los términos es verdad. En este caso, tendremos que esto sería otra vez la adición de lo que tenemos en segundo lugar, 1 y 2, sobre la verdad que teníamos en la línea 1. Las combinaciones nuevamente pueden ser muy amplias. Podemos poner, por ejemplo, W o T y decir, W o D y decir que hemos hecho la adición del primer término sobre la verdad que teníamos en la línea 3. Hemos hecho adición, esta parte no la hemos inventado, sobre una D que teníamos ya como verdad el dato número 3. En cuanto a la eliminación,
aquí hay algo más de complicación. Eliminación de la disyunción, o en este caso se llama prueba por casos, como nosotros preferimos llamarlo, nos dice que si tenemos datos en un problema, en el sentido de, por ejemplo, P o Q, y que posteriormente nosotros tenemos otros datos complementarios que nos dicen que P implica algún otro elemento, como pudiera ser R, y que Q implica ese mismo elemento, en la siguiente línea podríamos empezar a valorar cuál de los dos elementos de esa disyunción es verdad. Estos son dos procesos independientes. Tendríamos que empezar a valorar en esta línea que posiblemente qué pasaría si consideramos que P es verdadera. Para eso creamos esto que se llama arco de supuesto. Ese marco de supuesto nos dice que vamos a ver qué pasa con la P. Si sabemos que P, tal y como tenemos aquí, nos conduce por implicación a R, en la línea 5 diremos que tener P nos lleva a poder afirmar R. Este paso de seguir implicaciones se llama modus ponens. Es latín. Y para poner los datos correctamente diremos que hemos hecho la afirmación de R en la línea 5 porque tenemos una implicación en la línea 2 como dato que nos dice que hay un pase directo, una implicación entre P y R. Al tener P afirmado por separado en la línea 4, teniendo en cuenta que estamos suponiendo que ese primer elemento de la disyunción de la línea 1 es verdad, podemos decir que si P es verdad, también es verdad R, por este dato que tenemos aquí. Recordar que esto podríamos plantearlo como que es lunes o es martes. Si es lunes, tenemos matemáticas. Si es martes, tenemos matemáticas. ¿Qué pasa si es lunes? Tenemos matemáticas. Los datos después de esta implicación serán modus ponens sobre la implicación que tenemos en la línea 2 y el antecedente que lo tenemos en la línea 4. En este caso, primero marcamos dónde está el dato del cual sacamos la regla de implicación y dónde justificamos que tenemos por separada la llave para llegar al segundo término de la implicación. Siguiendo con la prueba por casos, ahora analizaremos el segundo elemento de la disyunción. En la línea 6 abriremos otro arco de supuesto para ver qué pasa si suponemos que Q es cierto. En la línea 7 nos veremos con la posibilidad de aprovechar esto que tenemos afirmado en la línea 3. Q implica R. Así que en la línea 7, al tener Q afirmado, podremos decir que R es verdad. Cerraremos el arco de supuesto y pondremos el dato o la referencia de por qué podemos afirmar R por separado. Pues afirmamos R por la regla modus ponens
de la implicación que tenemos en la línea 3 y con el antecedente que tenemos en la línea 6. Al estar en una prueba por casos y no poder saber de ninguna forma si hoy es P o Q, lo que sí que podemos afirmar es que tanto si P es verdad como si Q es verdad, es la coincidencia a la que hemos llegado en estos dos casos. O sea, R es la afirmación final, teniendo en cuenta la prueba por casos que hemos hecho a partir de la disyunción que tenemos en la línea 1 y con los supuestos que han empezado en 4 hasta 5 y otro segundo supuesto 6 hasta 7. Así que vemos que en una prueba por casos, o lo que es lo mismo, eliminar una disyunción, lo único que podemos afirmar es un tercer dato al cual se llega por cualquiera de los dos términos de la disyunción.